Y bueno gente, sean bienvenidos al módulo 3 de modelado 3D y esta vez vamos a modelar este pequeño personaje en 3D. La verdad se me ocurrió la idea porque ya que estamos viendo a Blender a una velocidad impresionante, así que pues se me ocurrió crear este pequeño muñequito como de motorista. Y pues nada, vamos a aprender a modelar cómo se utilizan las diferentes herramientas, cómo vamos a trabajar en un workflow bastante organizado para crear este personaje, y ya el próximo módulo nos encargaremos de cómo darle lo que es el color y las texturas a este modelo 3D. Así que sin más, vamos a abrir Blender. Y bueno, ya estamos aquí en Blender. Entonces vamos a partir de la siguiente organización. Vamos a primero a partir de una base. Luego de hacer esa base, vamos a tener pues lo que es la base general de nuestro muñeco o de nuestro personaje, y luego vamos a añadir los detalles finales. Así que pues vamos a ir en ese orden, y pues primeramente vamos a empezar con la base. Vamos a crear un cubo, vamos a moverlo acá, y como podrán ver aquí va a aparecer acá unas opciones de mi teclado y del mouse. Ahí se podrán guiar cómo utilizo estos shortcuts, y también pues es una guía. Entonces vamos a abrir acá los modificadores y vamos a empezar con un Subdivision Surface. ¿Para qué el Subdivision Surface? Pues para tener más control de lo que es la figura como tal y poder manipular estas nuevas caras que se crean, ya que si recordamos, el Subdivision Surface lo que va a hacer es dividir las caras para tener una mejor resolución pues de polígonos, pero pues esto también se va a ver influenciado, ya que pues puede pesar muchísimo más el modelo. En este caso vamos a trabajarlo más simple y vamos a dejarlo en un valor de 2 y vamos a aplicarlo. Y pues como vemos se ve así con los polígonos. Vamos a darle acá al Shade Smooth, y como ven aún se sigue viendo un poco raro, ¿no? Se ve acá todavía un poco más poligonal esto, como low poly. Así que pues para que no pase eso, vamos a añadir otro Subdivision Surface y vamos a dejarlo en un valor de 2. Y listo, como ven ya se ve totalmente plano, ya no se ve nada extraño. Bueno, entonces voy a aplicar esto porque esto también nos va a servir para el cuerpo de nuestro personaje. En este caso lo voy a escalar un poco así. Vamos a hacer un poco más la cabeza más grande y voy a escalarlo un poco de esta manera, hacerlo como un poco más angosto. Lo mismo de el eje Y. Ya esto lo vimos, cómo escalarlo en los diferentes ejes. Y ahora vamos a hacer un poco la cabeza más grande de esta manera. Y bueno, ahora vamos a entrar al Edit Mode, lo hacemos con el Tab y vamos a seleccionar esta parte de acá para hacerlo un poco más grandecita. Así que activamos esta opción. ¿Y qué hace esta opción? Por ejemplo, si yo voy a la G y a la Z e incremento la rueda del mouse, o sea, si la muevo, miren que va a afectar también a lo demás. Entonces pues vamos a hacerlo en este valor para que afecte un poco también a lo demás y no solo se vea esta parte levantada. Listo, una vez así vamos a dejarlo de esta manera, que queda así como un poco redondeado. Esto lo hago más que todo para que se vea un poco más redondeado y más ovalado. Y listo, vamos a dejarlo así y vamos a empezar de una vez con el modelado del cuerpo. Para modelar el cuerpo es bastante fácil, entonces vamos a empezar primeramente con las piernas, así que pues vamos a seleccionar estas partes de acá. Pero sin antes vamos a eliminar la mitad del cuerpo para crear un mirror o crear un efecto espejo. ¿Qué hace esto? Va a hacer que cuando nosotros modifiquemos una parte también se modifique lo otro, y así no tengamos que copiar lo mismo en la otra parte y sea mucho más rápido y más fácil. Así que pues vamos a seleccionar modo vértices, vamos a seleccionar lo que vendría a ser la mitad de nuestro modelo y vamos a seleccionar esto para que se seleccione todo. Seleccionamos la mitad y vamos a darle suprimir vértices. Ya tendríamos esto y vamos a aplicar el siguiente modificador, que es el de mirror, y como vemos ya se duplicó y vamos esto a pasarlo hacia arriba para que se aplique correctamente. Listo, ya tenemos eso y ya nos ahorramos mucho tiempo, pues ya que esto va a copiar lo mismo hacia el otro lado. Desactivamos esto y bueno, vamos a empezar. Vamos a primeramente eliminar esta parte de acá. Vamos a darle aquí suprimir vértices y vamos a tener esto de acá. Como ven, vamos a seleccionar toda la circunferencia de acá para hacerlo un poco más redonda. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole Shift y Alt, y como ven ya se selecciona todo automáticamente, es bastante rápido. Y vamos a darle a la tecla a F3 y vamos a escribir lo siguiente: To Sphere. ¿Qué hace esta opción? Va a hacer que esto se vea un poco más redondo. Esto nos va a ayudar a que se vean las piernas pues de mejor manera. Nuevamente aquí To Sphere y moviendo un poco el mouse vamos a hacerlo un poco más redondo.
Listo, una vez vamos a activar esta opción de acá para poder ver bien el otro lado y vamos a empezar a mover un poco esto para que se vea mejor. Así que pues voy a activar esta opción para que también afecte a lo demás y vamos a ir moviendo un poco esto de esta manera. Y antes de eso vamos a aplicar lo que es acá el clipping y ahora sí vamos a empezarlo a mover de una manera que pues, se vea bien. Vamos a escalarlo un poco así, voy a rotarlo un poco y vamos a ir moviendo de tal manera que quede así. Vamos también a rotarlo un poco, que ya lo podemos modificar pues a nuestro gusto. Por ejemplo, lo voy a dejar de tal manera así, moviéndolo. Listo, ahora vamos a extruirlo con E y vamos a hacerlo acá hacia afuera. ¿Qué hace la opción de extrusión? Pues es esto mismo, crea como otras caras en base a los que ya teníamos seleccionados. Listo, entonces vamos a extruir esto de acá. ¿Y qué hace la extrusión? Pues es crear otras caras para en este caso crear las piernas. Una vez vamos a dejarlo más o menos por acá y como ven esto no queda totalmente recto. Para que quede totalmente recto vamos a darle a la S de escalar, vamos a decirle que nos escale en el eje 0 y vamos a dejarlo que nos escale a un ángulo 0. Una vez pues miren que ya queda totalmente recto. Así que pues voy a hacer esto un poco más grandecito por acá así. Esto ya lo podemos modificar a nuestro gusto. Y listo, vamos a seguir creando más instrucciones para crear lo que es la estructura. Entonces vamos a crear otro por acá. Vamos a hacerlo que sea todo en el eje Z para no movernos. Y vamos a crear otro también en el eje Z. Y ya para la parte final vamos a escalarlo un poco acá así. Y va a escalar aquí y va a crear otra última instrucción y va a desmarcar esta opción de acá y la voy a escalar hacia adentro para que quede acá lo que vendría a ser los pies. Va a crear otra instrucción con E y acá va a darle la opción de M at center para que quede acá y listo. Así ya tendríamos como tal la base de nuestro modelo, en este caso las piernas. Así que vamos con los brazos. Listo, entonces para crear los brazos es bastante sencillo. Vamos a darle acá a eliminar lo que es este vértice. Vamos a darle Shift y Alt para seleccionar todo lo que es la circunferencia. Y vamos acá donde dice Mesh, Transform y To a Sphere. Y vamos a hacer esto un poco más redondo. Y bueno, una vez así vamos a lo que es empezar a extruirlos y vamos a escalarlos en el eje X a 0 para que nos quede de esta manera y así pues están de manera pues rectos. Y nada, vamos a empezar a ir bajando lo que son los brazos de esta manera. Voy a ir rotando e ir bajando, escalando un poco para que no se vea tan grande de esta manera y voy a seguir escalando hacia abajo para ir creando lo que son los brazos. De esta manera, ya luego también lo podemos ir modificando y listo, vamos para la parte final a aplicar lo mismo, creamos otra instrucción, esto vamos a escalarlo hasta estos ejes, vamos a escalarlo hacia adentro, creamos otro nuevamente y le damos M to add center y listo. En caso que si nos quedaron así como en este ejemplo un poco los brazos más anchos, pues lo que podemos hacer es irnos al modo de caras, seleccionamos lo que es todo esto con Shift y Alt, todo presionado. Y pues esto vamos a terminar de seleccionarlo de acá y también esta parte de aquí. Y fácilmente pues vamos a irlo escalando en los diferentes ejes, por ejemplo en el eje Y para que se vea un poco más delgado y en el eje Z un poco. Y ya acá pues ya podríamos empezar a modificarlo un poco mejor. En este caso vamos a activar esta opción de aquí y vamos a ir modificándolo esta parte, por ejemplo esta parte de acá, vamos a modificarlo acá así. Por ejemplo aquí ya tendría como la forma pues básica del personaje, ya tendríamos pues sus brazos y pues estas partes de acá vamos a modificarlos también un poco. Lo que vendría a ser esto aquí vamos a correrlo un poco hacia los lados. De esta manera, por ejemplo vamos a correr un poco este acá así y pues ya bajaríamos para que no se vean los brazos tan separados. Pues vamos a seleccionar nuevamente estos, seleccionamos toda esta parte también igual y listo, vamos a bajar los brazos de esta manera, podemos rotarlos un poco también teniendo en cuenta activado esta opción de acá y vamos a usarlo un poco más largos y listo, como ven ya tendríamos como la base y listo. Una vez ya modifiqué otras cositas más, pero la verdad son detalles, igualmente ustedes pueden irlos modificando. Así que bueno, ya una vez modelado nuestro cuerpo, vamos a hacer la parte de la cabeza que va a ser el mismo proceso. Vamos a hacernos la vista de al frente y igualmente vamos al modo vértices, seleccionamos lo que es más o menos la mitad, pero pues con la opción de acá para que lo podamos ver bien. Suprimir, eliminamos los vértices y vamos a aplicar el modificador de mirror.
y este igualmente lo ponemos arriba y ya tendríamos acá pues para poder hacer modificaciones si queremos hacer alguna modificación en la cabeza, pero esencialmente pues sería esto. Bien, ahora ¿qué vamos a encontrar en esta parte? Pues vamos a empezar lo que es armar son los accesorios. Entonces vamos a seleccionar todo nuestro modelo, vamos a ponerlo acá más o menos en lo que vendría a ser como el piso y vamos a crear los accesorios como lo que es básicamente como los protectores, ¿no? Como los que son las sombreras, como esta especie de rodilleras y bueno, ya luego veremos para crear el casco. Así que sigamos. Entonces para crear esto es bastante sencillo, podemos seguir modificando. Por ejemplo, aquí tenemos como el personaje con un poco de pancita, entonces lo que podríamos hacer es seguirlo modificando. Por ejemplo, yo puedo hacerlo de esta manera, obviamente teniendo seleccionada esta opción de acá y acá la podemos hacer un poco más suave este pues movimiento, ¿no? Entonces puedo hacer más o menos esto, sacarle un poco más lo que es el pecho, esto reducirlo un poco más hacia el centro. Entonces podemos hacer varias cosas ya dependiendo de lo que queramos. Bueno, para crear estas estructuras es bastante fácil. Vamos a seleccionar y vamos a darle a Shift D, le damos clic y le damos a la P y le damos a separar esta selección. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a encontrar que se nos separa esta parte de acá y pues a esto vamos a crearle otro modificador que es el de Solidify, que al ser el Solidify va a hacer esto un poco más grueso y pues así ya tendríamos pues lo que es esta especie de hombreras. Esto lo pasamos a la mitad, el Solidify, y los valores los vamos a dejar en negativo, más o menos de esta manera, y le damos otra vez nuevamente al tabulador para entrar al Edit Mode y aquí lo podemos como editar mucho mejor y tratar de que quede exactamente igual a la forma de nuestro modelo. O sea, acá igualmente lo puedo mover un poco por acá. De esta manera, puedo hacer esto un poco más hacia acá, seleccionando estas dos, y puedo acá en la parte de vértice seleccionando hacerlo un poco más hacia afuera, que sea un poco más relleno. Entonces ahí podemos modificar, es básicamente eso, ir moviendo. Por ejemplo, también podemos escalar, ¿por qué no? Así que pues esto va a depender de lo que queramos. Listo, para crear el otro accesorio que vendría a ser como la parte acá, como una especie de coderas. Entonces pues vamos igualmente a seleccionar lo que vendría a ser esta parte, o lo podríamos seleccionar esta parte, como sea. En este caso va a seleccionar acá y listo, damos Shift D para duplicar esa parte en específico, damos Enter y ahí mismo le damos a la P y seleccionamos esta sección que nos la separe del Edit Mode para editarla aparte. Como ven, ahí ya queda. Y igualmente el mismo proceso, aquí ya la tenemos separado, como ven, ¿sí ven? Y añado también lo que es el Solidify. Lo ponemos a la mitad, le doy unos valores negativos y igualmente acá los puedo modificar también un poco. En este caso pues queda bien, entonces no lo voy a modificar de mucho. Solo voy a modificar el Solidify, darle este grosor y para crear los guantes voy a seleccionar únicamente estos, podría ser igualmente Shift D, le damos a la P, salimos del Edit Mode, seleccionamos lo que es los guantes, abrimos un Solidify, lo ponemos al medio y es el mismo proceso, lo pongo unos valores negativos y allá tendríamos como una especie de guantecitos. Listo, vamos a crear como lo que es como las rodilleras, así que vamos a seleccionar estas dos de acá, igualmente Shift D, damos a la P, selección, nos salimos del Edit Mode, seleccionamos lo que es como la especie de las coderas y le damos Solidify, lo ponemos justo al medio y vamos a aumentarlo un poco para que tenga como un grosor. Igualmente las podemos modificar, en este caso lo voy a dejar algo así para que se vea y se note ahí. Y listo, ya quedaríamos como la especie de los accesorios. Por ejemplo, si vamos a crear el de la espalda, que también lo tiene, vamos a hacer como esta formita así. Podemos hacer cualquier cosa, por ejemplo voy a hacerlo así, Shift D, P, la separo y igualmente voy acá al Solidify, lo pongo justo en la mitad, le añado un poco de grosor y pues para que esto se vea un poco más cuadrado, lo que puedo hacer es generar unos loop cuts. ¿Qué son los loop cuts? Son como cortes que se realizan, por ejemplo si yo le doy control R, como ven, se realiza un corte y se ve muchísimo más definido. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo más cortes a lo que es a la figura para que se vea más definida. Por ejemplo, si yo lo veo quitando esta parte, podemos ver que hay como una especie de líneas acá. Estas son como prácticamente las líneas que limitan a la figura que está dentro. Entonces, por ejemplo, si yo añado un loop cut con control R y la limito hacia acá, hacia bien afuera, vemos que ya queda de una vez como definida. Entonces vamos a añadir esos cortes con control R. Y aquí pues podemos hacerlo un poco más grueso esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a generar uno por acá, voy a generar otro por acá, otro aquí así y listo.
ahí tendríamos esta forma y aquí ya la podríamos editar un poco mejor para que se adapte mejor al personaje. Entonces la movemos con G. Y eso básicamente van a ser los lookups, van a crear como una especie de cortes que los podemos utilizar ya sea para definir más la figura o también pues para crear cortes dentro del modelo. Y bueno, el siguiente paso es crear el casco, así que va a utilizar exactamente la cabeza como casco, así que pues voy a duplicarla, voy a moverla hacia acá, justo aquí, y voy a hacerlo un poco más grande y un poco más redonda, ¿no? Un poco más alargada, que se note la diferencia pues entre el casco y la cabeza. Entonces voy a hacerlo de esta manera y esta parte voy a hacerla un poco más así, modificándola un poco así. Listo, algo como esto vamos a dejarla y vamos a seleccionar lo que es como la visera, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta parte de acá manteniendo Shift y también esta parte de aquí. Y que no se nos olvide, ya una vez seleccionado, activar acá la opción de clipping si no la tenemos activada. Y listo, vamos a extruirla hacia adentro, más o menos a esto. Listo, una vez ya extruida hacia adentro, vamos nuevamente a extruirla hacia afuera. Entonces presionamos nuevamente y sacamos esto. Y como ven, ya tendríamos como esta especie de visera hecha. Y ya tendríamos lo que vendría a ser nuestro casco. Ya aquí pues podríamos añadirle más detalles que pues igualmente podemos hacer lo mismo como lo hicimos acá dando Shift D, ejemplo, esto lo separo. Y pues esto no se podría ser otro accesorio más para nuestro motero. Y igualmente acá damos un Solidify, la bajamos acá. Y aquí tendríamos como este otro accesorio del casco podría ser, ¿no? Y bueno, ya una vez creado el casco, la verdad algo bastante sencillo, podemos crear lo que son los ojos y la cara, que es bastante fácil, que los vamos a crear con las siguientes figuras. Y bueno, para crear la cara es bastante sencillo, vamos a incluso a implementar lo mismo, vamos a crear acá una figura pues bastante básica, vamos a hacerlo así, de esta manera, y voy a escalarlo en el eje Y para que tenga esta forma así. Una vez ya realizado esto, vamos a aplicar el modificador de Subdivision Surface, lo dejamos en un valor de 2, aplicamos nuevamente los cambios y vamos a añadir nuevamente otro para que quede más definido. Y listo, aquí ya tendríamos como un ojo y vamos justamente a acomodarlo de tal manera que quede bien. En este caso voy a dejarlo más o menos más chico y voy a correrlo un poco hacia acá, más o menos hacia esta distancia. Por ejemplo, ahí ya tendríamos nuestros ojos, ya lo dupliqué y lo dejé más o menos en la misma distancia. Vamos a incluso correrlos un poco más hacia acá. Y para crear pues la sonrisa es bastante fácil, así que pues igualmente voy a crear acá lo que es un torus y lo voy a rotar de esta manera que quede de frente en base al eje X. Entonces selecciono esto y va a tener opción marcada de transparencia para seleccionarlo todo. Cuando ya esté así todo naranja, es que ya está todo seleccionado, listo. Y ya le damos suprimir y le damos faces. Y aquí ya tendríamos como la sonrisa. Y para rellenar esto que se ve acá, pues fácilmente damos acá en la opción de vértices, seleccionamos todos y le damos a la F. Y ahí se construye automáticamente esa cara de ahí. Y listo, vamos a aplicar otro modificador que es el de subdivisión, pues para que se vea más definido, más suave la figura. Aplicamos en 2 y le vamos a dar un shade smooth para que se vea así. Y listo, vamos a acomodarlo justamente en medio de los ojos para que se vea nuestro personaje con una linda sonrisa. Entonces ahí ya lo tendríamos básicamente nuestro personaje ya modelado. La verdad, un personaje bastante sencillo. Y pues ahora les voy a dar como otras explicaciones un poco avanzadas en cuanto a modelado y en qué podemos hacer con el personaje, además de las opciones que le di. En el próximo episodio, en el próximo módulo, vamos a ver cómo colocarle los materiales, pero inicialmente ya estaría prácticamente hecho. Ejemplo, si queremos añadir pelo a nuestro personaje, pues podríamos seleccionar acá, ejemplo, la parte que queremos con pelo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar esto de acá, que sea pelo. Voy a seleccionar esto y va a darle Shift D, lo separo y nos salimos del Edit Mode. Vamos a escalar un poco esto. Vamos, por supuesto que sí, a aplicar el modificador de Solidify, lo ponemos justo al medio y colocamos estos valores en negativo para que se infle un poco. Y listo, aquí ya pues podemos modificarlo igualmente, moverlo así un poco. También no nos limitamos a eso, sino también a moverlo acá de esta manera, por ejemplo hacia adentro, queda como esta especie de corte de librito y pues se ve bastante bonito nuestro personaje. Listo, pues ahí tendríamos lo que es nuestro pelo y ya lo podemos modificar acá un poco,
Ya esto va a depender cómo nosotros creemos nuestro personaje, ¿no? Y listo, ¿qué otras opciones podemos hacer a este personaje de manera sencilla? Pues aquí literalmente vimos las herramientas que más se utilizan, que es el crear el Optcuts, que eran los cortes con control R, el hecho de escalar, extruir, mover, rotar. Son herramientas que las estoy explicando en base al modelo, así que pues es una forma pues práctica de conocer estas herramientas en el edit mode. Y nada, una herramienta que se me escapa de explicarles es el bevel. Básicamente el bevel lo que crea es como, vamos a hacer un ejemplo acá con el casco, estas caras de aquí las seleccionamos. ¿Y qué pasa con el bevel? El bevel va a crear como una especie de contorno que pues va a definir lo que son estas caras que seleccionamos. Entonces, por ejemplo, si yo doy a la rueda, pues vemos que se van a crear muchísimo más y esto va a hacer que se vea más definido. Por ejemplo, si yo lo aumento así y aumento un poco más la ruedita, vamos a ver que se va a ver el centro más definido y se ve como este efecto de acá. Entonces también lo podemos aplicar al casco y no se ve tan mal. Y pues eso es prácticamente el bevel. El bevel lo que va a hacer es definir un poco más la figura y va a hacer que se vea con este efecto como un poco más, no tan suave sino más plano. Así que pues nada, gente, esto fue en el tema de modelado. Lo quise explicar así para que ustedes puedan practicar e ir conociendo cómo es el edit mode, que el edit mode es la parte fundamental a la hora de modelar en 3D, como vieron. Y la verdad se pueden hacer cosas muy sencillas como estas hasta cosas complejas, y pues hay que empezar con estos son primeros pasos. Y si tienes alguna pregunta o no entendiste alguna herramienta que expliqué, con mucho gusto te la puedo contestar en los comentarios. Así que pues nada, si llegaste acá, estás llegando muy lejos, practica mucho. Sé que puede parecer complicado, el tema de modelado puede ser algo complicado, pero pues hay que practicar lo suficiente pues para lograr buenos resultados. Y nada, si llegaste acá puedes escribirme acá. Llegué hasta la parte de modelado y con mucho gusto publicaré los resultados de sus modelos, ya sea en mi Instagram. Si no me siguen en Instagram me pueden seguir, y en mi Discord, ¿por qué no? Así que pues nada, gente, muchas gracias y ya nos vemos en el próximo mode. Y bueno, ya haber pasado modelado nuestro modelo, pues vamos a ver algunas buenas prácticas a la hora de empezar a modelar personajes en Blender. Y la primera es organizar tu proyecto. Utiliza pues diferentes colecciones, marca lo que es tus objetos, ya que esto va a ayudar a la selección de objetos y a la manipulación de elementos dentro de Blender. Lo otro es usar nombres descriptivos. Asigna nombres claros y descriptivos a objetos, en este caso que luego lo veremos, a materiales y texturas, para mantener un proyecto ordenado y comprensible. Y por supuesto, guarda frecuentemente. No olvides guardar tu trabajo regularmente, ya que pues podrías evitar la pérdida de incluso el proyecto, ya que me ha pasado frecuentemente esto, que no guardo y se me pierde el proyecto. Pues ya Blender posee otras funcionalidades para recuperarlo, pero es mejor siempre guardar frecuentemente. Y lo otro es aprovechar los atajos de teclado en Blender. Blender tiene numerosos atajos que, bueno, ahí como vieron les iba explicando cuáles eran. Luego acá abajo les dejaré una página donde pues encontrarán los atajos para Blender y que son muy fáciles y muy útiles para modelar en Blender. Y sí, domina los modificadores. Como vimos en esta parte del modelado, vimos que utilizamos los principales, que fue el Subdivision Surface, el Mirror y el Solidify, que son como los principales, pero el hecho que dominemos eso va a ser la gran diferencia y poder modelar de una manera más sencilla, simplificando tareas repetitivas. Y ya otros consejos adicionales cuando ya vayas a empezar a modelar. Otra cosa aparte es la primera: utiliza siempre referencias. Siempre que puedas, utilizar referencias visuales para modelar con precisión, ya que pues mediante estas imágenes de referencia vas a tener una visión más clara de lo que quieres crear. El segundo es aprender a explorar pues los diferentes add-ons que existen para modelado 3D. Yo aquí en mi canal tengo muchísimos, ahí puedes encontrar gran variedad que puedes experimentar con ellos. Y el tercero, último, y que te recomiendo muchísimo, es experimenta y sé creativo. No temas a experimentar y a ser creativo dentro de esta maravillosa herramienta, y la práctica constante te ayudará a mejorar estas habilidades. Sé que al principio puede ser un poco frustrante, pero la única
manera para solucionar eso es practicando, experimentando y no solo quedarte con viendo este tutorial. Así que abre Blender y ponte a hacer el modelo y verás que aprenderás cómo son estas bases a la hora de aprender a modelar. Y bueno, esto fue por todo el módulo de modelado. Dale like y suscríbete si este curso te está ayudando muchísimo, y créeme que la suscripción o un comentario o un like la verdad me apoya muchísimo, o el hecho que también lo compartas con tus amigos. Así que pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo de este curso de Blender.